Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación son ejercicios de la sección 5.2 de la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable, trascendentes tempranas, y del libro de la octava edición del mismo autor. El ejercicio es el número 15 de la página 383 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio de la página 389 de la octava edición. El ejercicio dice así: use una calculadora o una computadora para hacer una tabla de valores de sumas de la derecha de Riemann, Rn, para la integral de 0 a pi seno de x de x con n igual a 5, a 10, 50 y 100. ¿A qué valor parecen aproximarse estos números? Vamos a hacer el ejercicio utilizando el Excel. Ya aquí en Excel tenemos el enunciado del ejercicio. Recordemos que delta x es igual a b menos a sobre n, donde b corresponde al límite superior y a corresponde al límite inferior, y n corresponde al número de subintervalos o de rectángulos. Reemplazando, pi menos 0 sobre pi es igual a pi sobre n. Y para buscar los puntos por izquierda y por derecha, tenemos que recurrir a esta fórmula. A es igual al valor de 0. Aquí colocamos el 0 en esta celda. B corresponde al valor de pi. Aquí vamos a vincular el número pi con fórmulas. Aquí dígito igual, coloco pi, abro un paréntesis, lo cerramos y ya tenemos el valor de pi: 3,14159265. El valor de n corresponde a 5. Aquí en esta celda colocamos el 5 y el valor de delta x es aplicar esta fórmula. Aquí formulamos igual, abro paréntesis, vinculamos el valor de la b, que corresponde a 3,14159265, menos el valor de la a, que es 0, cierro paréntesis, dividido n, y n corresponde a 5. Aquí vinculamos el 5 y aceptar. Este es el valor correspondiente a delta x para 5 rectángulos. El valor de y va desde 1 hasta 5. Siempre el valor de x y menos 1 en la primera celda corresponde al valor de a, que es 0. Aquí lo vinculamos, el 0. Y el valor de x y es aplicando esta fórmula. Sería sumar esta celda igual esta celda más el valor correspondiente a delta x. Vinculamos el valor donde está el delta x. Se fija esta celda con F4. El valor correspondiente a x y menos 1 para y igual a 2, este valor es igual a esta celda. La vinculamos, el igual. Enseguida esta celda la copiamos en la siguiente celda. Y estas dos celdas se seleccionan y las llevamos o las copiamos hasta la última fila. Y recordemos que siempre el valor correspondiente, esta celda de XY, la última fila correspondiente a XY, corresponde siempre al valor de B, que es pi.
En esta celda vamos a colocar la función correspondiente para cada valor de x, y. Aquí formulamos igual 9 por fórmulas. Buscamos matemáticas y trigonométricas. Y aquí buscamos la función seno. Y en el paréntesis colocamos el valor correspondiente al valor de x, y aceptar. Copiamos hasta la última fila y en esta celda colocamos el valor correspondiente al área de cada rectángulo, que es multiplicar este valor por delta x. Aquí formulamos de la siguiente forma: igual esta celda por el valor correspondiente a delta x, la fijamos con F4, aceptar, copiamos hasta la última fila correspondiente a 5 y enseguida estos valores se suman, aceptar, y aquí para la respuesta 1,93, 37, 65, 59, 8. Podemos ajustarla a 6 decimales. Aquí me posiciono en esta barra, en la barra de fórmulas, y colocamos o digitamos redondear, abro paréntesis, después del paréntesis que está en rojo, punto y coma, y colocamos el número de decimales, que son 6. Cierro paréntesis y aceptar. Y aparece la respuesta con 6 decimales: 1,93, 37, 66. Ahora vamos a hacer el ejercicio cuando n vale 10. Ahora vamos a copiar esta información aquí, la pegamos y vamos a trabajar ahora con 10 rectángulos. Colocamos el 10 la i va de 1 hasta 10. El valor de x sí va a cambiar porque delta x cambia. Entonces aquí vamos a modificar el valor del delta x, que corresponde a 0.314159. Aceptar. Aquí copiamos en la siguiente fila y enseguida estas dos celdas se seleccionan y las llevamos hasta la fila 10. Y notemos que este valor corresponde al valor de b, 3,141593. Aquí tenemos la función para seno de x, y copiamos hasta la última fila correspondiente a 10 y aquí el área también se modifica porque delta x cambia. Entonces aquí modificamos el valor de delta x y lo colocamos para 0,314159 y enseguida lo que hacemos es copiar hasta el valor de 10 y enseguida hallemos la suma de estas 10 rectángulos. Vamos a copiar esta información, aquí la pegamos y modifiquemos el valor de la suma. Que es 1,983524, que sería la suma de Riemann cuando n vale 10. Y aquí sería, en vez de R5, sería R10.
Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio cuando n vale 50. Copiamos esta información y aquí la colocamos. En vez de 10 va a ser 50. Aquí 10 es 50. Ya cambia el delta x, entonces hay que modificar acá también el valor correspondiente a delta x. Y va desde 1 hasta 50. XY es igual a esta celda más el valor correspondiente a delta x, que sería 0.062832. Aquí copiamos, nuevamente aquí estas dos se seleccionan, esto lo seleccionamos y le damos hasta la última fila correspondiente al I50. Ahora vamos a hallar el área correspondiente a R igual 50. Aquí modificamos el 10 por el 5. Aquí vamos a modificar el valor correspondiente al área, que sería el valor de fxy por delta x. Aquí le posiciono y modificamos el valor de delta x, que corresponde a 0,062832. Aceptar. Y enseguida copiamos hasta la fila número 50. Y esto se suma. Para que nos quede fácil la operación, copiemos esta información aquí, doble clic, y vamos a llevar la suma hasta la primera fila. Y aquí tenemos la respuesta para n igual a 50, 1,999342. Vamos a hacer el ejercicio ahora utilizando 100 rectángulos. Copiemos esta información aquí sería n igual a 100. Aquí en vez del 50 sería 100. Y va desde 1 hasta 100. Aquí modificamos el valor correspondiente a xy, que sería este valor más el valor de delta x, que corresponde a 0,031416. Entonces movemos esta celda y aquí la posicionamos. Aquí copiamos esta información y enseguida esto se selecciona y lo llevamos hasta el valor correspondiente a n igual a 100. Ahí está la información.
Recordemos que este valor de la última fila correspondiente a XY corresponde al valor de B, que es pi. Ahora hallemos el área. El área que es multiplicar este valor por delta x, que es 0,031416. Movemos esta celda, aceptar, y aquí vamos entonces a llevar esta, copiamos hasta el valor correspondiente a n igual a 100. De aquí copiamos acá, y la suma correspondiente a 100 rectángulos es 1,999836. Vamos a resumir estos datos en una tablita. Aquí está el resumen de la suma de Riemann. Para 5 es 1.933766, para 10 1,983524, para 50 1,999342 y para 100 1,999836. ¿A qué valor parecen aproximarse estos números? Noten que a medida que el número de rectángulos aumenta, el valor se aproxima a un valor de 2. Podemos decir cuando n es muy grande, cuando n es infinito, el valor se aproxima a 2. Así es que se trabaja este ejercicio utilizando el Excel. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.